Hola chicos, literatura 182. Otro más de la generación del 27. Me da un poco de tristeza empezar con esta biografía mmm, por la injusticia posiblemente con que se le trató en vida. Estoy hablando de Luis Cernuda, que nace en Sevilla de un padre militar pero muy rígido e intransigente, que desde pequeño ya le marca carácter, le hace ser poco receptivo, rechazar y al mismo tiempo, claro, ser rechazado. Su carácter o su condición de homosexual, que él nunca disimuló, le hizo ser considerado más tarde, cuando va a Madrid, como el rarito. Su cohesión con sus compañeros del 27, con los que formó parte del grupo defensor de la República en su mayoría, no le, no le valió para tener su misma actitud. De alguna manera, él tenía otro software diferente. Eran amigos, pero luego no adoptaban las mismas prácticas de comportamiento con la sociedad respectiva, con la sociedad que allí tenía. Su éxito tardó en llegar, mucho. Y su modus vivendi solo lo vio resuelto en los últimos años, cuando estuvo de profesor en un colegio privado de Estados Unidos. Fue pasando por diversos amores, todos ellos masculinos. Tuvo amigas, muchas amigas, pero vamos, en ese plan que no tienen nada que ver con lo sexual. Él iba definidamente y decididamente por su mismo sexo. Algunos de los cuales lo utilizó miserablemente como recurso, es decir, solo venían a él cuando necesitaban dinero. En fin, que resumiendo mucho la situación y el vivir, el paso por este mundo de Luis Cernuda, con pocas palabras podríamos decirlo: carácter arisco y reservado. Es decir, que al que le va a poner una mano en el hombro, le dice, arisco. Insatisfecho totalmente, no encontró nunca una satisfacción plena en la vida y le hace también amargado, lógicamente. Se sintió rechazado por España. Luego veremos en sus textos cómo nos pone, y a lo mejor con razón. Juzga que el amor, está convencido de que el amor es imposible. Y vamos a ir ya desgranando su biografía. Era 11 años menor que Pedro Salinas. Lo digo porque lo tuvo de profesor. Fue alumno de Pedro Salinas, siendo luego compañero de generación. Muy curioso que en estas afinidades que unían al grupo del 27,
en las que no falta nunca la alusión a Góngora y a la celebración de su centenario en el Ateneo de Sevilla, pues quizás por ser todavía algo joven, Cernuda no tuvo sitio en aquel grupo. Pero es que él tampoco tenía esa devoción por Góngora. Él saltó a Góngora y tuvo su devoción con otro anterior gran poeta, con Garcilaso de la Vega. En fin, dice, nace en Sevilla en 1902, en la Universidad Hispalense, es decir, en la sevillana, estudia Derecho y asiste a las clases de su luego compañero Salinas. Fue lector, ya sabes lo que es, profesor en el extranjero para cultura y habla española, en las universidades de Toulouse, ya en el año 28-29, antes de que se impusiera la República en España. Luego se instaló en Madrid. En los años 30 apoya a la República y colabora en las misiones pedagógicas que la República montó para ir por los pueblos, con teatro, con museos y con otras actividades, exposiciones, actividades culturales. En el 38, estallada ya la guerra, en plena guerra, sale de España y se establece en Inglaterra. Dice, fue lector de español de nuevo en Glasgow y en Cambridge y profesor de literatura del Instituto Español Republicano que había en Londres. Acaba la guerra y hasta el 1947, y durante todos estos años, no pasa por España. Estuvo muy separado de España. Debía tener, y no pienso yo que fuera por una búsqueda y captura que tuviera por aquí, no. Hubo otros que estuvieron y no tendrían el historial menos de derechas que lo que él tuvo. Pero sentía el rechazo a cómo le había tratado la sociedad española. Se traslada luego en el 47 a Estados Unidos para enseñar en este colegio privado que digo que le solucionó lo pecuniario, en el Mount Holyoke. Os podéis reír de mi inglés, porque no lo domino. Y en 1952 se marchó a México, donde ya sabéis que tuvieron una gran acogida todos estos intelectuales debido a una actitud personal del presidente de la República Mexicana. En 1960 regresa a Estados Unidos a labores didácticas, pero las vacaciones las suele pasar en México, con los que logra mucha afinidad intelectual y debate temas de la lengua, de la colonización, etcétera, etcétera. La obra de Cernuda, Cernuda, que significa, si es por similitud o por semejanza de la palabra cernir, cernido, significa separado, segregado. Pobre chico. ¿Lo llevaba ya en su apellido? No. No hay predestinaciones de ese tipo. Cualquier nombre es bueno para vivir. Dice, la obra de Cernuda, pese a los lógicos cambios estilísticos y temáticos, tiene una notable unidad y guarda una estrecha relación con su vida. O sea, es como una producción autobiográfica constante. Lo que le pasa a él, ¡pam!, lo traduce, lo escribe emocionalmente. Octavio Paz le ha considerado como una biografía espiritual toda su obra, e incluso
como la biografía de una conciencia poética europea en nuestro siglo. Es decir, como algo genérico de la poesía europea en nuestro siglo. El tema que destaca en ella, de carácter netamente romántico, fue un gran admirador y seguidor del principal romántico español, Becker, y también de los románticos alemanes. Y escribe obras de un gran sabor beckeriano y alemán en este aspecto. Es la lucha permanente y dolorosa, típica de Becker, de los anhelos del poeta y las dificultades de llegar a materializarlo. Todos sus deseos, sus anhelos, se les escapan entre los dedos y sobreviene la amargura, típica romántica. Otras preocupaciones obsesivas del poeta, algunas en estrecha relación con las que acabamos de señalar, son imposibilidad de seguir los dictados de la imaginación. O sea, la imaginación le sugiere, vete por ahí. No, lo considera imposible. No quiere entrar ni siquiera en el campo imaginativo para dar salida a su situación de angustia. No quiere recurrir a la imaginación. La añoranza de un mundo habitable, de un mundo diferente, porque él opina que el que tiene en estos momentos es inhóspito, inhabitable. La conciencia del fracaso a que estaba abocado todo amor. Oh, el amor. No. Es fracaso, puro fracaso. Todo amor está abocado al fracaso. Para Luis Cernuda. Dice, al que no por eso dejará de exaltar reiteradamente. Es decir, le atrae, pero al mismo tiempo luego reconoce y cae en la depresión de que todo amor es imposible. La soledad. Estuvo muy solo y uno de los textos más bonitos que a mí más me ha encantado, que vamos a leer luego, es sobre la soledad. Esa que está presente en todas nuestras vidas, y él lo expresa magníficamente. La angustia ante el paso del tiempo. La cercanía del final. Y como consecuencia, el deseo de inmovilizar y eternizar lo transitorio. Que se detenga el tiempo. Inmortalizarlo, petrificarlo. Tiempo y muerte, amor y soledad no se presentan en su obra como términos antitéticos, contrarios, sino correlativos. Es decir, que uno depende de otro y el otro de uno. Y el ansia de alcanzar y poseer la belleza absoluta. Si no, no habría sido poeta. Si no hubiera tenido esa ansia por alcanzar lo bello. El contraste entre la voluntad de eternidad, el deseo de eternidad, y la condena a permanecer instalado en un tiempo que huye, confiere a su poesía un marcado sentimiento elegíaco. La vida se escapa. Tengo tristeza, pena constante de que esto se acaba. No soy capaz de agarrarlo. Consciente, sin embargo, de la importancia de esa realidad para su vida, vive en un mundo real, Cernuda se esfuerza siempre en explorarla, en desvelar el sentido profundo de la misma y de actuar en consecuencia. Su sensibilidad exacerbada, hipersensible. El desacuerdo entre su yo y el mundo. Nunca el mundo fue su amigo. Qué lejos quedaban ahí
esa fusión de la persona del poeta con la naturaleza y con el cosmos. El no, rechazo al mundo, ¿eh? Que irá en progresivo aumento. Las dificultades que encontró para adaptarse a los distintos ambientes por donde iba pasando. En España fue un inadaptado, en Inglaterra fue un inadaptado. Y solamente ya en su madurez, puesto que tampoco vivió mucho, vivió unos 60 y poco años, fue capaz de amoldarse a el entorno donde estaba. Pero él era el típico niño arisco e inadaptado. Lo llevarán al aislamiento, a aislarse, a cerrarse y a una amarga y violenta soledad, de comerse el solo y reconcomerse los problemas y lo más íntimo de su vida. Pero también a reafirmar con una actitud de rebeldía y de desafío que recuerda el dandismo decimonónico, aquel dandy que se rebelaba contra el mundo y se lo echaba por montera. Recuerda también un poquito en alguna de sus obras. Su independencia, su individualidad y sus peculiaridades, incluida su nunca disimulada homosexualidad. Todo ello le granjeará, y fíjate qué triste es tener que leer esto, la fama, la aureola de poeta maldito, que no pareció importarle. Ya sé que tengo fama de esto y que me lo llamen. Desdén. La obra. Primeros libros. El perfil del aire. Y de su primera obra, a la que más tarde denominará Primeras poesías. Es decir, bien fácil, ¿eh? Cernuda. Cernuda Luis. Nosotros vamos a pretender hacerle justicia. Que se le ha hecho justicia luego. Que está subido en el altar de los 27 y ahí cuesta mucho llegar. O sea que se ha hecho y se reconoce que su obra es muy buena, buenísima. Bueno, primera obra, pues así tan fácil como primeras poesías. Cernuda, en cuanto a estilo, veremos que abandona los excesos de la poesía pura, del ultraísmo, de los ismos. No fue él de ningunismo, un poquito a lo mejor siguiendo a Juan Ramón Jiménez al principio. Y si algún ismo hubo, fue no un ismo moderno, sino un ismo ya que tenía alguna telaraña que otra, como era el romanticismo. Tanto de los españoles Becker como de los alemanes. Pero de los demás, no. E hizo una poesía y a veces también escribe en prosa que da la sensación de, bueno, esto parece que lo puede escribir cualquiera. Pero no. Examinándolo en profundidad, se ve que hay muchas horas de perfeccionamiento detrás de esa aparente facilidad. Esto sucede en muchos escritores, que para lograr esa aparente facilidad, que no es ni más ni menos que la didáctica, porque ellos son comunicadores y saben que si quieren llegar a mucha gente, hay que hacerlo de forma fácil, con un software fácil, de apretar el dedo y punto. Que no tengan que leer prospectos, porque entonces no lo leerán. Pues lo mismo pasa aquí. Y Cernuda fue uno de ellos.
dice, se ha visto con cierta exageración una influencia dominante de Jorge Guillén. Dice, el tono elegíaco, tristón, llorón de algunos poemas contrasta con la exaltación gozosa del presente habitual en Guillén. Ya hemos dicho que, aunque él parezca que está copiando, de alguna manera atraído por Guillén, nunca pudo llegar a la cima gloriosa, exultante de Guillén. Todo lo contrario, elegía y lloriqueo. No menos destacadas son las huellas de los otros poetas que hemos dicho, Bécquer, Juan Ramón Jiménez y Mallarmé, francés. Otra obra, sus dos obras siguientes, Un río, un amor. Un río, coma, un río, un amor. Y los placeres prohibidos. Muy autobiográfico el tema. Cernuda se aproxima un poquito al surrealismo, pero no se mete de lleno, como otros de su generación. Sobre todo por la carga de rebeldía que tenía frente a todo lo convencional artístico. Y eso le hace tener una plena libertad para expresar su mundo interior. Lo mismo que para Lorca y Alberti, el surrealismo le permite volar sin trabas y expresar sus conflictos íntimos con una exacerbada sinceridad. Para eso le sirvió a él el surrealismo y su rotura con todo lo anterior. Pero no cogió sus formas, por así decirlo. O sea, cogió el talante, pero no sus formas. Con Un río y un amor, el primero, comienza a desarrollarse uno de los temas centrales de su obra. Un río y un amor. Tema central. Ya luego para toda su obra. ¿Cuál? Así tan fácil como esto. El amor es imposible. Tema. Y luego ya durante toda su obra sigue insistiendo. El amor es imposible. Vaya lema para un poeta. No intentemos el amor nunca, dice. Desdicha, drama o puerta cerrada, destierro, razón de las lágrimas. Dice, son los títulos de algunos de los poemas de este libro. Y en los placeres prohibidos, pues la jubilosa experiencia del amor, que tendría en algunos momentos, se mezcla con un fuerte sentimiento de soledad y de vacío espiritual. Es decir, aquellas experiencias satisfactorias que tuvo en el amor nunca le hicieron sentirse acompañado. Siempre sintió soledad y se sintió vacío espiritualmente. El amor no fue suficiente a llenar esos dos huecos. Poeta rebelde, enfrentado al mundo, a sus leyes y códigos, y proclama su condición solidaria, altiva, libre del que escoge en rechazo el amor prohibido. Por rebelión. El uso frecuente de la primera persona, al escribir los poemas, primera persona, en yo, como lo cuenta y como lo expresa, dice, pues acentúa el carácter de confesión autobiográfica que tiene este libro. Los placeres prohibidos. Recuérdalo para el vídeo siguiente cuando leamos
algún poema. Esto ya lo hemos dicho, que su poesía en algunos momentos descarta las formas musicales y coloristas y que puede parecer un poco prosaica, pero que efectivamente no. Podría ser de apariencia descuidada, pero vemos muy claramente que hay un arduo proceso de elaboración. En su siguiente obra, que es emulación de un verso de Becker, donde habite el olvido. Donde habite el olvido. Escrito entre el 32 y 33, primeros años de la República, y publicado un año después, en el 34. Procede el título de un verso de Becker. Se aleja ya del poco surrealismo que había padecido, por así decirlo. Reduce el papel de la imagen y vuelve a un intimismo beckeriano, ya ensayado con anterioridad. En este libro, Desolado, un libro que te rompe el corazón, que obedece a unas vivencias personales, el amor es presentado como una experiencia dolorosa. Amar duele. Cuando desaparece, como nos lo diría bien Becker en alguna de sus rimas, nada queda, solo el recuerdo de un olvido, donde habite el olvido. El interés por Becker, presente en este libro, y el descubrimiento de los románticos alemanes e ingleses, que los ingleses además habían tenido un carácter adentrado en lo metafísico. Y él estuvo muchos años en Inglaterra y bebió de esta influencia filosófica y romántica al mismo tiempo. Lo vemos esto en el libro Invocaciones. Invocaciones. Tradujo al poeta Hölderlin y lo lleva además hacia un mundo en el que él, como en un día glorioso que se le abriera el cielo a sus problemas, descubre el mundo clásico de la Grecia clásica y le pareció que su moral, su ética, sus convicciones, su mitología le habrían hecho feliz. Si le hubieran dicho a Cernuda, ¿qué mundo elegirías de la historia para vivir? Él habría dicho la Grecia clásica. Él mismo confesará que mientras vertía su obra al castellano, la obra de Hölderlin, aprendía no solo una visión nueva del mundo, sino consonante con ella, es decir, de acuerdo con ella, una técnica nueva de expresión poética. En el 36, cuando estalla la guerra, Cernuda publica El joven marino y reúne sus libros bajo un título, La realidad y el deseo, que afectará a las sucesivas entregas de su obra que ya irían viniendo con este título. Otro capítulo de su vida, por si no tenía amargura el chico, la guerra. La guerra. Poemas de la guerra y del exilio. O sea, podemos poner segunda etapa, todavía más vinagre a la ensalada. Y dentro de esto escribe Las nubes, escrito durante la guerra y los primeros tiempos del exilio, que se marchó en el 38.
inicia la segunda etapa del poeta. Junto a poemas inspirados por la realidad del momento, la terrible realidad del momento, destacan algunos acentos religiosos en poemas como Lázaro y La visita de Dios, del que también leeré un fragmento. Curioso. En su afán por encontrar ese clavo ardiendo para su vida y agarrarse a él, encuentra a Dios y se dirige a él de una forma muy emotiva. Lo leeremos. La conciencia de la muerte, la interrogación sobre el posible objeto de la existencia. Pero ¿a eso hemos venido al mundo? ¿A matarnos unos a otros? Su situación de exiliado. Una agudizada conciencia del paso de su tiempo vital. Estoy gastando mi tiempo. El análisis moral del país del que por diversos motivos se siente expulsado. O sea, él se siente expulsado de España. El ansia y la evocación de una Grecia clásica y pagana. En fin, son los temas y los motivos de sus siguientes libros, que vamos a poner aquí con las nubes, como quien espera el alba. Otro libro de esta segunda parte. Vivir sin estar viviendo. Fíjate, vivir sin estar viviendo. Con las horas contadas. Esto ya en el 50-56. Desolación de la quimera. Este tuvo mucha importancia por su influencia en los poetas de aquel momento. Lo mismo que habíamos dicho de los hijos de la ira de Damasás Alonso, etc. Desolación de la quimera. Desolación de la quimera. Entre el 56 y el 62. Uno de los que más ha influido en los poetas españoles de estas últimas décadas. En fin, estas experiencias personales teñidas casi siempre de amargura se desarrollan con pasión contenida, ojito. No creamos que este sentimiento, que casi podríamos decir de rencor, aunque no lo llegó a ser, porque el respeto por la obra, por decirlo así, el respeto por la literatura, por la belleza que tenía que haber siempre en los escritos, nunca le hubiera permitido un desbocado, un insultón. Esto nunca. Tiene luego también, y ya como apartado, libros en prosa, como Oknos, Ok con C, Oknos, sobre su infancia, aumentado en sucesivas entregas, en el que evoca con nostalgia su infancia, revivida para él como un presente eterno. No hubiera querido dejar de ser niño. Querría haber sido siempre, haber estado siempre allí, vivir siempre allí, haber congelado el tiempo de los 8, de los 9, de los 10 años. Ese habría sido también otro de sus deseos mayores. Y también en el tiempo y en el espacio refiriéndonos a su lejana Andalucía. Y otro, variaciones, o sea, este sobre su infancia, y otro, variaciones sobre tema mexicano. Variaciones sobre tema mexicano.
sabemos que se adentró mucho en la sociedad americana y supongo yo que con agradecimiento por haberle acogido a él y a otros muchos durante la posguerra. En fin, hasta aquí este Luisito Cernuda, a la que la vida no trató bien, contra la que pataleó rabiosamente, enrabietado, y del que no lo vamos a ver plenamente hasta que leamos sus escritos. Y lo vamos a hacer ahora, a continuación, en el siguiente vídeo. Hasta ahora.